Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cáceres y en el día de hoy les voy a hablar sobre los web workers. Los web workers en JavaScript nos permiten crear programación paralela para realizar múltiples operaciones simultáneamente en lugar de intercalarlas. En JavaScript es muy común que las personas quieran utilizar la programación paralela para realizar múltiples operaciones simultáneamente y para ello vamos a utilizar los web workers. Los web workers permiten crear subprocesos en un segundo plano que están separados del subproceso de ejecución principal, donde generalmente se ejecuta la lógica de la interfaz de usuario. La ventaja principal de esta separación de carga de trabajo es que se puede ejecutar operaciones costosas dentro de un hilo aislado sin interrumpir o afectar la capacidad de respuesta y la usabilidad del hilo principal, ya que ahí es donde está la interfaz de usuario. Cuando el subproceso en segundo plano completa su tarea, notifica al subproceso principal de los resultados a través de un evento que se administra a través del manejo regular de eventos en JavaScript. Los web workers se manejan como objetos en JavaScript, entonces tienen las propiedades de objetos, pueden pasarse como argumentos de una función, asignarse a las propiedades de la clase y dado que tienen una interfaz común, se pueden incluso llegar a extender. Los web workers habilitan efectivamente una forma de subprocesamiento múltiple en JavaScript, pero tienen algunas restricciones como que no pueden acceder al DOM y no tienen acceso a la página principal del web worker o la página que los creó. Entonces, esta es la documentación del MDN acerca de los web workers. Por si la quieren, por si la quieren chequear, en la descripción del video les dejaré el link, el link a la documentación. Entonces, sin más preámbulos, hagamos un pequeño ejemplo de lo que podrían ser los web workers. Entonces, para empezar, asumo que ya tienen Node instalado en sus computadores. Si no, lo pueden googlear e instalar. Es esto. Y, y ya. Entonces, en principio, vamos a crear un directorio donde vamos a tener nuestro ejemplo. Entonces yo voy a crear el directorio en una carpeta que tengo para, para todos mis ejemplos de web. Entonces creemos el directorio, ya lo podemos llamar Web Workers Basics. Entonces ahora ingresemos al directorio. Para hacer el ejemplo, vamos a crear una pequeña página web. Entonces vamos a crear el index.html, que es donde vamos a albergar nuestra página. Además, necesitaremos dos archivos JavaScript que vamos a organizar que vamos a crear dentro de la carpeta source. Entonces, para eso usamos el comando touch. Todos los comandos que estoy utilizando en este video, estoy usando un macOS Catalina, pero también se puede usar con cualquier distribución de Linux. Y ya, entonces ahí creamos los dos archivos donde vamos a realizar el ejemplo de los web workers. Entonces, para poder correr un servidor donde alberguemos la página web, vamos a crear un servidor local. Para eso vamos a usar Node. Entonces vamos a crear el package.json y entonces yo uso como editor de texto Sublime. Entonces abramos Sublime. Aquí está Sublime. Entonces aquí está lo que acabamos de crear y vamos a reemplazar el package.json por este de acá. Dentro de él, cabe resaltar que tenemos esta dependencia de desarrollo. Browser Sync es una herramienta que nos permite
digamos que servir un servidor y digamos que cargar automáticamente la página, y ante algún cambio que hagamos en el index o en los archivos de JavaScript nos permite, se refresca el navegador automáticamente. Entonces es bien chévere esta herramienta por esto. Ya como acabamos de agregar las dependencias manualmente, vamos a hacer el npm install para que se instalen las dependencias que acabamos de agregar. Listo. Y ahora, para correr el servidor donde va a estar albergada nuestra página, corremos el comando npm run dev, el cual crea un servidor y lo despliega en localhost 3000. Y aquí entonces creemos un tab con, estoy usando Firefox. Entonces aquí está el servidor. Como el index está vacío, entonces pues la página está vacía. Ok, a continuación entonces carguemos contenidos en el index. Entonces podemos usar este template pequeño que tengo acá. Entonces, donde el título es web workers y tenemos un div principal, cargamos el script que está en nuestra carpeta source, en el main.js, y pues un h1. Entonces guardamos, y como el index está vacío, solo necesitamos recargar la primera vez y ya. Bueno, en cuanto a los archivos de JavaScript que tenemos, entonces en el ¿qué? En el main.js vamos a tener el encargado de crear el web worker, y en el worker vamos a definir qué va a ser nuestro worker. Entonces esa es como la estructura general del proyecto. Entonces, bueno, en el main.js, entonces, que es donde vamos a crear nuestro worker, entonces creémoslo. Entonces creamos una constante que se llama worker y usamos el constructor de worker que recibe por parámetro la ruta donde está un archivo o un script, que es el que va a ejecutar el worker cuando, digamos, cada vez que se llame o se use el worker. Además, en la documentación de MDN muestra que podemos crear el worker con otro parámetro que, que bien puede ser un tipo o credenciales, digamos, para, digamos, como customizar el web worker. Bueno, después podemos, entonces, aquí los web workers y el main.js se van a comunicar a través de mensajes. Entonces, cuando recibamos una petición del worker, usamos la función onMessage. Entonces, la idea del ejemplo es simular el juego Marco Polo, donde si el main.js le, digamos, pone un mensaje de Marco, entonces el worker debería responder Polo. Entonces creemos el reply donde hacemos un timeout, donde se cree, pues mejor dicho, donde el main.js le notifique al worker de un mensaje. Para eso utilizamos la función postMessage. Esa es la, digamos, como hablamos con el worker, entonces podríamos decirle Marco. Y digamos que vamos a notificar al worker cada 3 segundos. Entonces el timeout recibe por parámetro el tiempo en milisegundos. Entonces por eso ponemos 3000. Entonces
queremos que cuando pongamos un mensaje de Marco, ponerle un mensaje de Marco cuando recibamos un mensaje del worker. Entonces, para obtener el mensaje que nos está dando el worker, basta decirle al parámetro que definimos acá que nos dé los datos. Entonces, para eso lo hacemos con .data y entonces, para poder ver que efectivamente el main está escribiendo y el worker le está contestando, vamos a poner un console log para poder ver en la página lo que está pasando. Entonces aquí podemos from, pues podemos poner el mensaje que acaba de llegar del worker. Entonces from worker, pues podríamos ya poner el mensaje. Listo. Entonces esta es, digamos, como la parte del main.js. Entonces, pero como el worker no va a responder hasta que el main.js le escriba por primera vez, entonces podemos copiar y pegar esto para iniciar, digamos, que los mensajes, ya que por primera vez el main.js se ejecuta y le escribe Marco, el worker tendrá que responderle Polo, y cuando le responda Polo va a llegar un mensaje que va a entrar a esta función. Vamos a obtener el mensaje de la función, lo imprimimos en consola y después de 3000 milisegundos volvemos a contestarle o volvemos a escribirle Marco al worker para que nos vuelva a contestar Polo, y así, digamos, veamos como la clase de multithreading que queremos hacer, donde el worker se va a estar ejecutando en otro thread separado al main.js, que es, digamos, como el principal. Entonces, en la parte del worker, pues digamos que lo que queremos hacer es que cuando llegue un mensaje del main.js, entonces declaramos la función onMessage, pues lo primero es obtener el mensaje pues digamos que nos acaban de enviar. Entonces lo hacemos diciéndole al parámetro e.data. Luego vamos a imprimirlo y pues como el mensaje sabemos que lo está enviando el main, entonces decimos from main y pues le anexamos el mensaje. Y finalmente, entonces desde acá el web worker debe hacer el reply digamos que al main.js. Entonces queremos, digamos, para poder ver de una manera agradable los mensajes, vamos a ponerle también que le conteste cada 3 segundos. Entonces el mensaje que queremos ponerle es Polo y lo queremos hacer cada 3 segundos, entonces por eso ponemos el 3000 y ya está. Este, digamos, sería un primer ejemplo de lo que podrían hacer los web workers. Entonces si recargamos, abrimos la consola, tenemos un error, missing wall declaration. Aquí nos falta un igual. Listo. Entonces ahí el main acaba de decir Marco y el worker le responde Polo. Y así es, digamos, como este worker está corriendo en otro thread separado sin afectar la vista principal. Digamos que de este ejemplo cabe resaltar que la data o los datos que se transfieren a través de los web workers, digamos, cuando aquí enviamos en el post message, se pasan como copia y no como referencia. Entonces, ya, digamos que este es el ejemplo que quería hacerles de los web workers. Espero les guste y cualquier sugerencia adicional la recibo por los comentarios. Muchas gracias. Finalmente se me olvidó decir algo, y es que en caso de que queramos que el web worker termine su tarea, podemos llamar
la función terminate, entonces podríamos decirle worker.terminate, pero digamos aquí no lo queremos porque queremos que siga el juego de Marco y Polo. Y si esto es digamos desde el main.js, y si quisiéramos hacerlo desde el worker, tendríamos que usar la función close. Ahora sí, esto es todo por hoy, espero les haya gustado mucho.